vamos con la siguiente mesa que aborda toda la complicación que se da en las familias a la hora de enfrentarse a enfermedades neurodegenerativas. La mesa la hemos titulado Enfermedades neurodegenerativas, innovación, prevención y cuidados, porque al fin y al cabo, cuando envejecemos, nuestro cuerpo y nuestra mente experimentan cambios naturales. Y algunas personas, pues, por desgracia, caen en este tipo de enfermedades y nos parece importante incidir no solo en el conocimiento, sino también en la prevención de este tipo de enfermedades para conservar la calidad de vida y para conservar su independencia. Las personas mayores, cuando hablamos con ellas respecto a estos temas, lo que nos dicen es: no quiero ser una carga familiar. Y para no ser una carga familiar hay que haber pensado un poco antes cómo quiero ser cuidado, cómo quiero ser tratado, qué es lo que voy a necesitar, cómo lo voy a necesitar y cuándo. Y este es el objetivo un poco de esta mesa, que va a moderar a Susana Torrente, directora técnica de protección de Vida Caixa, y para la que contamos con las dos caras de la misma moneda, ¿no? Pues contamos con la doctora Marta Ochoa Mulas, jefa del Servicio de Neurología, lo leo porque no quiero equivocarme, de HM Hospitales en Madrid, y con Uriol Fuertes, que es el CEO de Equida, amigo de la casa y que hace muchos años con el que colaboramos y que lidera una de las principales empresas de cuidados en estos momentos en España. Así que nada, Susana, todo tuyo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, María José. Sobre todo en esta mesa, pues vamos a comentar pues, estas enfermedades neurodegenerativas, tanto como el Alzheimer, el Parkinson, enfermedades de que, bueno, pues que se van a dar, pues, como ya nos ha venido diciendo nuestro antecesor, en las personas mayores, y que cada vez pues esta longevidad pues va a dar lugar a que se padezca más por estas personas, ¿no? Por las personas mayores en la sociedad. ¿Qué necesitamos, ¿no? Este tipo de enfermedades pues tienen tanto afectación a las personas que lo padecen como a los familiares que al final tienen que cuidar de ellos, o incluso pues, las necesidades que se surgen para ese cuidado, ¿no? Y bueno, como también nos ha dicho nuestro antecesor en la ponencia, pues todos los temas de prevención son muy necesarios, ¿no? Y bueno, pues creo que por ya no alargarme más, pues vamos a la primera pregunta, sobre todo pues a Marta, nuestra neuróloga en la mesa. La neuróloga del día. La neuróloga. ¿Cuáles son las enfermedades neurodegenerativas más comunes en España? A ver, la más frecuente es el Alzheimer. Y además irá aumentando, porque claramente el principal factor de riesgo para el Alzheimer ahora mismo es la edad. Y cada vez nos salvan más las vidas los cardiólogos, los oncólogos, todo, menos los neurólogos, con lo cual cada vez la población está más envejecida. Y después la otra más frecuente, pero tiene después un manejo y unas implicaciones un poco distintas, es el Parkinson. El Parkinson, a diferencia del Alzheimer, el Alzheimer, ahora después podemos hablar un poquito más técnico, pero desgraciadamente te dan el diagnóstico y ahora mismo no tenemos nada. Otra cosa es que estemos investigando y que en muy poquitos años van a cambiar las cosas. De hecho, en Estados Unidos ya se ha aprobado un tratamiento, bueno, en Europa todavía parece que no lo vamos a aprobar, con poquita eficacia, pero vamos dirigidos. Pero desde que lo tienes, tú vas a ir a peor. Y además vas a ir a peor desde el punto de vista cognitivo, con lo cual todas estas decisiones que tengas que tomar antes, las tienes que tomar muy al inicio de la enfermedad o antes. En el Parkinson es sobre todo motor y por lo menos tienen unos años de luna de miel. Empiezan con los síntomas y yo les pongo tratamiento y mejoran. Y muy tarde ya se demencia. Tienen también sus problemas, pero fundamentalmente es el Alzheimer. El Alzheimer y después en demencias que no es degenerativa, la demencia vascular, pero sobre todo la demencia es una de la pandemia peor que la del COVID, peor que la del insomnio y peor que la de la salud mental. Es una pandemia que tenemos y que tenemos que prepararnos. Y en concreto para estas enfermedades, ¿cómo nosotros podemos prevenirlas? ¿Nosotros mismos, cómo podemos ayudar a que
no surjan o... Por ejemplo, en el Parkinson no podemos hacer nada. Se decía que fumar prevenía el Parkinson. Evidentemente no debemos aconsejar que la gente fume. Para el Parkinson no se puede hacer nada. La demencia vascular sí, es por infartos cerebrales, por hipertensión, o sea, lo que es todo el control cardiovascular. Y ahora mismo en el Alzheimer lo que podemos hacer, hay un componente también vascular, o sea, el control de la dieta, el deporte, el control de la tensión, todo eso disminuye. Si mi cerebro está, digamos, bien regado, va a ser más difícil que las proteínas anómalas se hagan fuertes y se apoderen de mis neuronas. Y después, sobre todo, cuanta más capacidad intelectual tienes, cuanto más has usado tu cabeza, más improbable, o por lo menos más tarde, vas a tener síntomas que te imposibiliten. El que tiene un CI más alto, eso viene de fábrica, tiene un CI más alto, pero si leemos, si usamos de verdad la cabeza, sobre todo la lectura como actividad aislada es una de las mejores como estimulación cognitiva. Y hay que tener el cerebro siempre funcionando, siempre funcionando. Esto en lo que se refiere a hábitos, ¿no? Y tratamientos farmacológicos que actualmente se estén dando para estas situaciones. A ver, ya desde hace bastantes años hay tratamientos para el Alzheimer. Todos tenemos familiares o conocidos que toman sus pastillas para el Alzheimer. Esas pastillas no modifican el curso de la enfermedad, ¿vale? Pueden, que si una sube la acetilcolina, entonces puede mejorar la concentración, que si otra actúa por otra vía, entonces si tienen episodios de confusión o de agresividad van mejor, independientemente de pastillas puramente para síntomas. Pero estas del Alzheimer, en verdad, las tenemos que poner porque hay ensayos clínicos que lo avalan y como todo el mundo lo toma, me obliga el paciente casi a ponérsela, pero con una eficacia muy baja. Sí que han salido ahora. El problema del Alzheimer es que no sabemos qué es. Hay varias proteínas por ahí, que son las que vemos en las pruebas de imagen y en los análisis que les hacemos, pero no sabemos bien cuál es el inicio de esta enfermedad. Con lo cual hemos tirado por muchas vías, pues voy contra esta proteína, luego voy contra la otra, luego, sin saber si es lo primero o el tercer paso. Sí que hay ahora, yo creo que va a cambiar mucho la cosa en 5 años y sobre todo en 10. ¿Por qué? Porque sí, ahora ya hay investigaciones donde voy contra esa proteína, estos fármacos que te digo que se han aprobado en Estados Unidos, sí que limpian esa proteína anómala. Es cierto que de momento, que es por lo que probablemente en Europa de momento a lo mejor no se aprueba, el resultado clínico es pequeño, digamos, ¿vale? Mejoran muy poquitos puntos al poco tiempo. También es cierto que todavía no tenemos estudios a largo plazo, se han hecho con X meses, con poquitos. Pero sí que yo le hago una prueba para ver sus proteínas anómalas, le pongo el veneno, le repito la prueba y tiene menos proteínas anómalas. De verdad parece que estamos yendo a limpiar eso que va mal. Y esa es una línea, hay un montón de líneas de investigación. Y yo creo que en 5 años tenemos algo que empezar a poder ofrecerle a los pacientes. ¿Y existe una unión entre los médicos y los tratantes, cuidadores? Ninguna. Absolutamente ninguna. Y eso que yo trabajo en sanidad privada, que podría... Bueno, que a lo mejor dices, como no estamos tan encasillados, cada uno en la 6ª planta, otro en no sé qué, en verdad, mi experiencia es que hay muy poca unión. Por ejemplo, en la sanidad privada ni siquiera tenemos trabajadores sociales, ¿vale? O sea, que esa muchas veces es el punto de unión inicial. Pero mi paciente se va al centro de día, él me cuenta lo que le hice en el centro de día, jamás he hablado con el médico del centro de día, en algunos como mucho me mandan una nota de está más inquieto por las tardes, y entonces tú coges y le pones quetiapina por las tardes. Pero no hablamos de verdad para hacer una terapia conjunta. Yo es cierto que soy un médico a lo mejor un poco raro, por eso a lo mejor también estoy aquí, en vez de atendiendo pacientes ahora mismo. Pero yo me siento muchas veces con los familiares
para contarles otras cosas. No es tanto la pastilla, si la pastilla te la voy a dar. Y yo te repito los test dentro de 2 meses. Y si quieres, te hago otro PET resonancia dentro de 1 año y vemos a ver cómo estás. Pero lo importante es ir dándoles pautas de cómo actuar en su día a día. Y ir poniéndoles frenos a los pacientes con la autoridad que da el médico de, mira, no conviene que salgas solo. Pues mira, pues que no quieres el pinganillo este, pues hay unos relojes que te pueden geolocalizar los chicos. Lo de la discusión es, claro, sobre todo varones, porque las mujeres con Alzheimer es raro que en esa época condujeran, pero conseguir que dejen de conducir. Y creo que es que eso muchas veces los médicos no lo hacemos, porque delegamos en el psicólogo y que se encargue él y yo ya no sé si conduce o no conduce. O sea que una buena práctica sería una terapia conjunta. Yo defiendo en el Alzheimer en absolutamente todo. Equipos multidisciplinares, que sí, que estamos hablando de enfermedades generalmente lideradas por un médico, pero es que muchas veces en un Alzheimer o en un ictus que necesita rehabilitación, una vez que yo le salvo la vida, soy la que menos pinta. Son muchísimo más importantes los terapeutas, los equipos de apoyo, muchísimo más. Y yo sigo de director de orquesta. Yo soy músico también y con lo cual me encanta ser directora de orquesta. Pero llega un momento donde pinto muy poco. Poner una pastilla, que la puede poner un médico de cabecera muchas veces. Es el diagnóstico inicial y dime tú tu experiencia con los neurólogos de tus pacientes, pero creo que hablamos poco y creo que debería ser obligado, no digo que todas las semanas tengamos una sesión con vosotros, pero por lo menos que nos mandásemos un informe, no a través del paciente, porque es la hija del paciente la que me trae esto. Jamás nos los mandamos entre nosotros. Yo creo que lo estamos haciendo mal. ¿Es la presión asistencial? ¿Es desidia? Creo que los propios familiares nos los van a imponer, ¿eh? Y cada vez está pasando más. No, es que quiero que usted... Porque hacen bien, porque al final parece a veces que son más listos que nosotros y que saben organizarnos mejor, pero no sé lo que tú opinas. No. Comparto mi visión. Yo creo que estoy 100% de acuerdo con la atención fragmentada que no está integrada en general y creo que hay un par o tres de factores, ¿no?, detrás de esto. Uno es, todos los profesionales cuando les dices tendríamos que tener una persona, un plan, te dicen que sí, plan de intervención, una valoración, un plan. Cuando dices, vale, vamos a cambiar la manera como tú haces el plan, entonces hay reticencias, ¿no? Estamos viendo que en la mayoría de comunidades autónomas hay entre 12 y 13 profesionales que entran en los domicilios con cada uno con su plan. El plan de la teleasistencia, el plan del SAT, el plan del neurólogo, el plan de la primaria, el plan del fisio, el plan del terapeuta, el plan etcétera, ¿no? Entonces, pero el plan debe ser de la persona, no del profesional, ¿no? Entonces eso es un primer bloque, una persona, un plan, y es un primer factor por el cual no pasa, ¿no? El segundo elemento, ¿no?, es los propios sistemas de información. Están pensados desde la patología muchas veces y desde las organizaciones, ¿no? Es muy difícil encontrar sistemas de información multiorganización, pero la realidad es que la intervención es multiorganización, es desde lo social y desde lo sanitario, desde lo primario y desde lo especializado, desde el sistema y desde la persona y su entorno. Entonces, lo que se requiere es de un sistema de información que permite no solo hacer la valoración, no solo hacer el plan de trabajo, sino seguir una intervención posterior conjunta y coordinada, ¿no? Y el tercer factor es los incentivos. Podemos poner una tecnología que haga un plan, un sistema que conecte, pero luego si cada uno de los factores está incentivado y pagado de una forma diferente por hacer un acto concreto, pues eso no ayuda, ¿no? Entonces, estoy 100% de acuerdo con el diagnóstico, creo que las causas pasan por aquí y donde tenemos que ir es que al final una persona tiene una situación independientemente del profesional a su alrededor, es que son variables independientes y lo estamos tratando como variables dependientes. Es como si la condición de la persona cambiase en función de quien tiene delante, no cambia, es la misma persona. Entonces hay que darle la vuelta al sistema desde esa perspectiva, una persona, un plan y una necesidad, ¿no? Entonces estoy muy de acuerdo. Que es una persona, un plan, bueno, una persona y una familia. Total. ¿Vale? Que no es que sea siempre lo mismo, no. Es que son ambos, porque la misma persona puede tener 2 hijos diferentes. Pero muchas veces decimos, bueno, pues si tiene un Alzheimer GDS3, con que vaya al centro de día, ya, pero es que un GDS3 es diferente para
Un arquitecto que para alguien que ha sido agricultor, para alguien que le encanta pintar, para otro que lo que le gusta... Es que hay que individualizar absolutamente todo. Y esa personalización de las situaciones de cada uno de estos pacientes de sí, claro, si no se conoce el resto del contexto, que no se hace conjuntamente, es una dificultad también. Entendéis que, o sea, las familias cuando llegan a vosotros son conocedoras exactamente de el plan que tienen que hacer o el multiplan que tienen que hacer. No, esto es como el paraguas y cuando llueve. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que lleva una vez al mes o una vez cada 2 semanas y el Alzheimer nos lleva una vez en la vida, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando te haces, y eso es lo que tenemos que cambiar con la concienciación, muchas de las preguntas y de repente algo que no era un problema de repente pasa a ser prioridad 1. Y cuando está resuelto vuelve a caer, porque otra de las condiciones o situaciones que nos encontramos es que los hijos, hijas y el contexto micro de las familias pues nos lleva a tener mucho menos tiempo, estamos mucho más tensionados entre los padres, madres y los hijos, hijas, ¿no? Entonces, sin duda, vienen con muchas preguntas y está bien. Y luego estas preguntas siguen, ¿no? Con lo cual defendemos mucho la figura del gestor o la gestora del caso, la persona que te acompaña, el profesional de referencia que te coge de la mano y juntos hacéis todo este camino, porque a veces hay preguntas sobre la ley de la dependencia, otras veces sobre los cuidados, otras veces sobre la interpretación de un diagnóstico, sobre la financiación, sobre otros servicios que necesito para adecuar mi hogar. Es decir, la persona, el hijo o hija muchas veces, el entorno familiar, la propia persona, de repente descubren un mundo nuevo donde se dan cuenta de cómo lo voy a pagar, qué cuidado voy a necesitar, cómo adapto mi hogar. Entonces, todas esas preguntas llegan de golpe, ¿no? Y como mucho, por suerte o por desgracia, nos llegan 2 veces en nuestra vida. Es decir, no hay nadie que esté respondiendo esto cada mes. Pues cuando enferma la madre, cuando enferma el padre. Y si te iba a no, decir mi que ¿por qué tía. 2 veces al mismo humano? No lo entendía. No, porque Vale. si estamos de suerte, pues hay un padre, una madre, y si estamos de suerte, pues hay un entorno familiar. Pero vamos, familiar de pie, ciudadana en pie, respondemos a esta pregunta 1 o 2 veces en nuestra vida. Entonces hay mucho de concienciación y mucho de arrancar antes, ¿no? Eso es la clave, ¿no?, de la concienciación. Sí, el problema es que yo creo que charlas como esta están muy bien porque tenemos que darnos cuenta que es que tengo muchas probabilidades de que me pase. Seguimos con una actitud totalmente nihilista y negacionista, ¿vale? Seguimos todos intentando que papá no se entere que nos han dicho que es un Alzheimer. O sea, lo de cuéntemelo a mí, no cuénteselo a él. Digo, no, es que le tengo que contar. Evidentemente no le voy a decir, tienes Alzheimer, según me llegan las pruebas, pero tengo que hacerle entender, sobre todo en fases iniciales, que tiene un problema de memoria, que tiene un problema de conducta, que hay determinadas cosas que pueden ser negativas y qué es lo que tienes que hacer para mejorar y que sigamos en esta fase el mayor tiempo. Y seguimos negándolo. Y además, una vez que les hemos dado el diagnóstico, en mi experiencia es que también, como los primeros años son más light, seguimos tapándolo. En vez de, una vez que me han dado el diagnóstico, empezar a actuar. Y entonces es cuando ya, llevamos un mes que esto es impracticable, se me ha perdido 2 veces, se ha puesto agresiva, está pegando a la mujer, le está tocando el culo a no sé quién. Y entonces ahí ya es el caos absoluto. Ya no me da tiempo a buscar una ayuda a un centro de día. Ya no sé si tengo derecho a esta financiación o no sé qué. A lo mejor en el impasse el abuelo se gasta todo el dinero de la cuenta, que no supe prever que eso tenía que estar controlado. Muchas veces no hay que quitarle las tarjetas. Basta con ir a la oficina y decir, si viene con cosas raras, llama a... Seguimos sin poner un tutor legal, un cuidador o algo de forma que sea al hijo, porque ¿cómo voy a quitar yo a mi mujer? Ya, pero es que tu mujer también es muy mayor y hay cosas que deberían tener el poder hecho los hijos. Cuando se dan cuenta... ya van a ya es demasiado tarde. Es que ya no les da tiempo a hacer todo lo que tienen que hacer. Porque además, cuando tu familiar está ya peor, te quita muchísimo tiempo de tu día. Aunque solo sea estar allí. Pero si yo también tengo hijos y tengo que ir a cuidar a mi padre y tal, es que no tengo horas al día, tengo que trabajar. Quizá aquí tres datos, ¿no?, para complementar esto. Uno es solo un 2% de las personas mayores tienen hecho poderes preventivos.
no estoy hablando de la parte de la herencia y demás, ¿eh? Estoy hablando de qué quiero que pase, ¿no? Y no solo en la parte sanitaria, sino, por ejemplo, en la gestión de las cuentas o determinadas decisiones cuando yo no pueda. Es un problema. 2. El INE estima que hay unas 6,2 millones de personas que podrían cumplir con los criterios para tener la ley de la dependencia y solo 2,1 millones o la tienen tramitada o están en fase de tramitación, o sea, adjudicada o en fase de tramitación. Es decir, 2/3 de aquellos que el propio INE estima que podrían tener la ayuda a la dependencia no la tienen tramitada. Tercer dato, de los que llaman de atención domiciliaria, pon de 100 personas que hoy van a pedir un servicio a Kida, la gran mayoría, más de un 80%, son servicios de media o alta intensidad, es decir, más de 20 horas semanales, cuando esto lo que implica es que la gente no está yendo a la baja intensidad, es decir, 1 o 2 horas para estimular, acompañar, trabajar, con lo cual es lo del paraguas. Como está lloviendo mucho, lo cojo. Claro, hay que cambiar esto, ¿no? Y muchas veces las herramientas están, pero es tan fragmentada la información y el ciudadano tiene tal el desconocimiento que requiere de un programa de acompañamiento en esto, ¿no? Un poco es así, pero son 3 datos un poco para cifrar, bueno, pues dar evidencia de estos argumentos, ¿no? No hay poderes preventivos desde el punto de vista legal, pero tampoco tenemos prácticamente instrucciones previas hechas desde el punto de vista sanitario. Y en estas enfermedades en las que dejas de poder tomar decisiones porque no eres capaz, no estás capacitado para tomar decisiones, seguimos sin tenerlas. Es el avestruz que se esconde, ¿no? O sea, si yo no lo veo, esto no pasa. Pero es que nos vamos a dar una leche Ya. tremenda. Si acaso es eso, ¿no? Una necesidad de formación, de concienciación a la ciudadanía en todos estos aspectos de lo que va a venir, porque realmente estamos en esta evolución futura. Yo, por ejemplo, en el punto de vista neurológico, en los ictus sí que hemos conseguido en los últimos años concienciar a la gente. Otra cosa es que la gente siga fumando o sin hacer deporte, vale. Pero por lo menos ya sabemos qué hay que hacer y que de verdad esto es importante, y si a cualquiera le da aquí un ictus, todos sabemos identificarlo. Bueno, nos ha costado muchos años, es un planteamiento distinto, pero yo es que soy optimista por naturaleza. Creo que si insistimos y gracias a la cantidad de información que tiene ahora mismo la sociedad puede cambiar. Sobre todo porque es que es necesario, es que se van a ir dando cuenta con sus vecinos, no sé qué, que esto es necesario y que existen soluciones. Y en una situación de soledad, ¿cómo se puede afrontar todo esto? O sea, porque hablamos también de familias, ¿no? Y entonces ya tienes que tirar de cuidadores. ¿Cómo se puede llegar para ayudar también a estas personas? Pero en esa soledad, dices, alguien que yo, si no estuviera casada, no tengo hijos, bueno, pues ahora teniendo 55 años debería empezar a pensar qué voy a hacer. Más concienciación también más a todavía, estas personas. Claro. Pero eso generalmente... Otra cosa es la que se acaba de quedar viuda y se le han muerto los 2 hijos a la vez. Pues ahí la vida no estaba prevista que fuera así. Pero si yo estoy sola y solo tengo una sobrina de no sé qué que vive en Alicante, teniendo ahora 55 años, sinceramente debería pensarme, me voy a comprar una casa en el pueblo y lo que estoy pensando es que no, porque tiene muchas escaleras. Ya tengo que ir pensando si me voy a ir sola a vivir al pueblo, que sea accesible. Tendré que tener, evidentemente ahí serán cuidadores y serán residencias, pero yo puedo tenerlo previsto de cuando esto quiero, o a lo mejor tengo un familiar y decir, quiero que sea el que tome decisiones por mí, el que me acompañe. O a lo mejor es tu amiga del alma. O sea, creo que nadie está de verdad, o muy poquita gente está sola. Para el que está solo, la sociedad tiene que darles el apoyo. Pero ahí yo creo que razón de más para tener todo bien pensado, bien organizado. ¿Y en qué medida se ayudan, se financian para poder acceder a todos estos servicios de cuidados, aparte de los públicos, ¿no? En vuestra...
Sí, quizá un paso atrás y un paso adelante, ¿no? O sea, el paso atrás es de qué estamos hablando, de cantidad de dinero, ¿no? Nosotros estimamos que desde el momento en que se diagnostican estas patologías hasta el final de la vida podemos estar hablando de unos 200.000 euros a coste actual, ¿vale? Ya sea una parte va a residencia, una parte va a cuidados, una parte va a centro de día, otra parte va a mantener el hogar. Eso es una cifra muy alta para la gran mayoría de la población española, ¿no? Entonces, hay una parte, hay como tres componentes, ¿no? Uno es la famosa ley de la dependencia, puede estar cubriendo 20, 30.000 euros, 35.000 euros, ¿vale? Pero la ley de la dependencia no cubre 200.000, ¿no? Si hacemos el cálculo. El segundo es la pensión media, ¿vale? Pues la pensión media a lo largo de 8 años te puede estar cubriendo pues 100.000. Pero después hay un agujero relevante de otros 100.000, ¿no? Estoy hablando de coste actual. Obviamente con la inflación esto aumenta, ¿no? Entonces ahí tiene que haber la conciencia del ahorro con esto o soluciones más enfocadas al seguro para generar ese capital adicional, ¿no? Pero eso yo diría que es uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? De que como ciudadanos, yo creo, y esa es una opinión personal, tenemos que aceptar que el sector público no va a poder cubrir el 100% de las necesidades del cuidado. Por lo tanto, ahí me quedan dos opciones. O tengo el acceso a esos recursos o lo busco y lo creo y soy consciente, por lo tanto arranco con mucho tiempo, o tengo una atención inferior a la que requeriría por mi condición, ¿no? Entonces, esto es como el paso atrás, un poco de contexto, ¿no? El paso adelante, eso, sobre este primer factor que contaba, ¿no? De las ayudas, sí que existe en este caso pues la ley de la dependencia actualmente o adjudicada o en vías de tramitación, pues estamos en esta cifra que comentaba antes de algo más de los 2 millones y hay 3 grados, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3. En función de la dependencia de esa persona, ponémoslo en positivo, de la autonomía en las actividades de la vida diaria de esa persona, ¿no? Siendo 3 cuando hay menos autonomía, siendo 1 cuando hay más autonomía. Entonces estamos hablando de ayudas entre 200 y 750 euros aproximadamente en función del grado por mes, ¿vale? Y esas ayudas pues, pueden ser económicas, pueden ser en forma de servicio, ¿no? Entonces sí que existe, es un proceso además, y esto hay que decirlo, en que el plazo de tramitación ha disminuido, es alto, ¿vale? Estamos hablando entre 9 y 12 meses de inicio a fin. Pero es que antes eran 18, con lo cual cuando algo mejora también hay que ponerlo en valor y a la vez decir que sigue siendo mucho, ¿no? Y el principal problema, ahí tenemos dos grandes problemas a resolver, ¿no? El primero es que la gente no empezamos a tramitarlo hasta que es muy tarde. O sea, hay un problema de que hay mucha más gente que lo podría estar tramitando que no lo está tramitando. Sí, esto porque tendría acceso a incluso a algún tipo de facilidades o necesidades a cubrir, que no es solamente la dependencia total, sino ya ciertas porque ayudas. hay el grado 1 y el grado 2, el grado 3, ¿no? Entonces ahí hay un... Otra cosa es cuál sería la respuesta, ¿eh? Obviamente esto es un coste para el sector público. Pero hay un concepto de concienciación e inicio temprano de esa petición, ¿no? Muchas veces esto es solo para la gente que no tiene recursos. No. Depende de tu dependencia, ¿no? Y eso es independiente de tus recursos. Luego, obviamente, hay un impacto y ya nos veremos, ¿no? Pero ese es un primer problema. El segundo problema es que el proceso, y esto es diferente en cada una de las 17 comunidades, pero por suerte el ciudadano vive en una, no vive en las 17, ¿no? Siempre hay mucha crítica, ¿no? Es que hay 17, es verdad, eso es un problema, pero no para esto específico. No. El ciudadano lo tiene que tramitar en una, no en 17, vale. Entonces, el ciudadano que lo tiene que tramitar en ese es un proceso largo y tedioso en que necesitas un soporte, ¿no? Porque si no, pues el hijo o hija que sigue con su vida, pues se va perdiendo. Ahora tengo que ir al centro de salud, ahora viene el trabajador social a casa, ahora me han dicho que me espere, ahora es un proceso largo y hay muchas dudas, ¿no? Entonces yo diría que esos son dos retos para acceder a esta financiación pública que existe, que seguro que es insuficiente, pero está. Y bueno, pues vamos a aprovecharla porque está y entre todos la pagamos, ¿no? Entonces, pues deberíamos usarla. Es que muy pocos pacientes míos con Alzheimer tienen la ley de dependencia. Muy pocos. Muy poquitos me piden papeles. Sí, porque el trámite es tener justamente informe informe del neurólogo y bueno, y con poder acceder para que te la
te la concedan, ¿no? En los diferentes grados que los hay, e incluso es revisable después cuando se tiene. Sí, es la inacción que deriva del desconocimiento, ¿no? Entonces, pues si conocemos, si nos acompañan en este proceso, podemos entrar, pues tener en estos tres conceptos de la ayuda pública, la pensión y el ahorro o el seguro, me ayudan a construirme un mapa que me va a permitir responder a una situación que me puede, pues, me va a hacer 8 años, 10 años, 12 años o 6, pero que no va a ser 3 meses. Entonces, conceptualmente me tengo que preparar en cómo construyo esto. Y si no, pues me tengo que preparar en, ¿no? Y pues, qué familiares o qué entorno me va a cuidar, que es la otra alternativa. Tiene un coste escondido, digamos, pero también tiene un coste. Yo, mi ex-suegra se la ha diagnosticado hace poco, hace 3 años, una demencia degenerativa, una demencia con cuerpos de Lewy. Como camina mal, quiere ir al centro base para que le den la tarjeta amarilla del coche, para así cuando va al hospital poder aparcar. Yo le decía a mi exmarido, digo, no, lo que tiene que hacer es pedir ya la ley de dependencia. Y como además tiene mala movilidad, le darán, si quiere, la tarjeta, pero es que hay otras muchas cosas, hay otras ayudas que puede tener, que mis suegros no son pobres, pero es que un paciente con una enfermedad neurodegenerativa cuesta dinero, cuesta mucho dinero. Pues clase media alta, alta, y lo que quiere es la tarjeta amarilla del parking. Bueno, todo lo expuesto me parece muy interesante y así. Quizás el público quiera hacer alguna consulta o... Gracias. Sí, muchas gracias. Enhorabuena porque me ha parecido sumamente real todo lo que habéis expuesto encima de la mesa, viendo lo que estamos haciendo mal y viendo además cómo lo podemos hacer mejor. Tengo 2 preguntas. Para ti, primero, ¿tiene alguna relación todos los problemas que hay de salud mental en la infancia con los que después podáis ver de enfermedades neurodegenerativas en los pacientes mayores? ¿Y a qué edad suele aparecer la degeneración cerebral, demencias, Alzheimer, Parkinson? Porque se están viendo casos muy tempranos. Y a ti quería preguntarte, en cuanto a la financiación, se me ha olvidado la pregunta. Bueno, luego te lo... Voy contestando, sí. Y así. Sí, la pandemia, el problema de la salud mental de nuestros adolescentes ahora mismo no sabemos porque es relativamente precoz, no sabemos qué es lo que va a pasar. Sí se ha dicho que la depresión es un factor de riesgo para el Alzheimer, pero cuando no sabemos la causa de una enfermedad nos movemos, igual que dije que el Parkinson protege el fumar, son pura estadística. Tengo todos estos fuman, estos no fuman. Estos tuvieron depresión, estos no tuvieron depresión. Creo que la depresión en sí lo que hace es que tu cabeza funcione menos. De hecho, existe la pseudodemencia depresiva. Cuando yo estoy deprimida no salgo de la cama, con lo cual si no tengo vida social no conecto, con lo cual no quiero leer, con lo cual me voy a poner yo a tocar el piano, no me apetece nada. Es decir, tu cabeza es menos. No sabemos qué es lo que pasará. Yo creo que se diagnostica más precoz, pero no porque sea más precoz. Es porque de verdad la sociedad ahora mismo, y sale en los periódicos, es que hay que hacer algo. Quiero hacerme el test para prevenir el Alzheimer. No, es que de momento no podemos prevenirlo, pero la sociedad sí que ya empieza a estar más concienciada y salen noticias, hay pastillas, hay cosas para hacer para el Alzheimer y cada vez tenemos más recursos. Antes ir al neurólogo, al neuropsicólogo, si vivías en Ávila, era impensable, te quedabas en tu pueblo y la tía Mari, mírala, cada vez está peor. Ahora a la tía Mari nos la llevamos al hospital y se le hacen los test neuropsicológicos en cuanto están despistados. Yo no creo que se haya adelantado. La edad media a partir de los 65 años. Es cierto que tenemos Alzheimer de 50, pero generalmente a partir de los 65. Gracias. Sí, la pregunta era que si para acceder a esta ley de dependencia tienes que estar pues mal a nivel cerebral
o cualquier falta de autonomía de tu organismo y funciones puedes acceder. No, es lo segundo. Es decir, está ligado con tu habilidad de llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria. Por lo tanto, pues comer, o sea, alimentarse, andar, vestirse, prepararse la comida. Entonces hay aspectos cognitivos a tener en cuenta, pero también hay aspectos de movilidad a tener en cuenta. Y todo esto se tiene en cuenta. Entonces no es solo cognitivo, sino que es el conjunto de la persona como está, con unas escalas que están estandarizadas y además es público, y en base a eso determinan si es 1, 2 o 3. ¿Vale? Pero sí es ambos factores, no solo cognitivo. Sí, muy interesante las aportaciones. Mi pregunta va en línea con cómo tratar los hijos a los padres cuando no quieren recibir ese cuidado que se ve que es necesario y cuando te dicen que es que les estás tratando como niños. Podemos escribir un doctorado sobre esto. Eso. Con mucha paciencia, evidentemente con labor de psicólogos que nos tienen que apoyar, ¿vale? Aunque yo como médico pueda tener armas, hay que trabajarlo muy despacio, el día a día. Es muy raro, son muy poquitos los pacientes, son enfermedades degenerativas los que tienen mucho trastorno de conducta, las demencias frontotemporales, eso sí que se empeciñan y es que es imposible con ellos. Los otros, si tú empiezas a trabajarlo poco a poco y les empiezas a exponer, mira, aquí es mejor que lo hagamos así porque tú dices que no, pero mira lo que ocurrió en ese momento. Mira, yo creo que si organizamos así lo de la ropa y te ayuda Marijós y te la deja colocada, creo que puede ser mejor. El problema de los hijos es que con la sociedad en la que vivimos, si yo me tengo que ir a encargar ahora de mi madre, no sé qué hago. Sí, estoy aquí, pero ahora tengo que ir a pasar con... ¿Sabes? No me daría la vida. El problema de los hijos es que muchas veces son peores que los abuelos. ¿Vale? O sea, muchas veces me entienden más mis propios pacientes que nosotros, pero es por la vida que llevamos, creo yo. Los hijos tienen que entender también que los hijos muchas veces tienden a tratarles como niños, sobre todo a quitarles la dignidad. Una cosa es que tengan una demencia, pero tienen momentos en los que ellos tienen muy claro determinadas cosas y si a esta mujer nunca quiso llevar pantalones, ¿por qué le vas a poner ahora pantalones? ¿Porque es más cómodo para ti para vestirla? ¿Vale? Porque no se me cae el pañal. Hay que respetar también. Es una labor de... Y después que cada hijo es diferente. Y generalmente los hijos no están. Llega un momento donde si corre peligro su cuidado, hay que ponerlo en orden, por orden del juez o por lo que sea, incapacitarles y hay a veces ingresos forzosos. Es poco a poco, poco a poco. Y complementar con algunas ideas que también funcionan. La primera es decir que quien va a escoger la persona es él o ella, no vosotros como hijos, ¿no? Entonces, pues hacer partícipe a la persona del proceso de decisión del cuidador o cuidadora, ¿no? Muchas veces funciona, por lo tanto, buscar entidades con ánimo o sin ánimo de lucro, da igual, pero soluciones que permitan escoger el profesional que va a entrar en esa casa y que quien lo escoja es la persona, o al menos esté involucrada. Eso es muy específico. El segundo es utilizar uno de los 7 principios de influencia, en este caso la prueba social o el social proof, ¿no? Mira a Juan, ¿no? Tu compañero, qué bien está con ese cambio que hicieron. Es decir, ejemplos concretos de personas a su alrededor que están pasando por esto y que han tomado la decisión de antes. Tienden a escuchar más por ver, como todos los humanos, por ver qué están haciendo los de su alrededor que porque alguien se lo diga. Es muy básico, pero es así, funciona bien. Otro que funciona bien es el empezar por muy poco a poco, es decir, con servicios de 4 horas a la semana, 2 tardes, aunque se necesite más, porque le va a ver el valor y después la familia va a poder aumentar. Donde no hay encaje es cuando la familia de repente arranca y dice queremos un 24/7. Pero ¿cómo vas a poner, el mayor dice, cómo vas a poner a alguien a dormir a mi casa? 24/7 es que duermen allí. Pero claro, el hijo o hija también tiene que asumir las consecuencias de haber tardado 3 años.
eso hay que empezar mucho antes. Pues quizá pues va a venir una persona 2 horas los jueves y 2 horas los martes por la mañana, cuando los hijos no pueden estar. Y ahí se busca la adaptación, ¿no? De la persona. Y por último, pues entidades que realizan este plan individualizado al inicio, salud y social, hay de 2 tipos, bueno, de varios, pero de los que lo hacen bien de 2 tipos, ¿no? El que escuchan a los hijos y hacen un plan y lo redactan y se lo mandan, o donde yo creo que debemos ir es que se escucha, idealmente en persona, si no por videollamada, y ese plan lo tiene que aprobar la persona mayor. Es su plan, no es el plan del hijo, no es el plan de la empresa, es su plan. Y ese plan implica que hay que, si no lo puede entender, explicárselo, ver si le encaja y cambiar lo que se deba de cambiar o ajustar. Pero el concepto es, la tecnología nos permite que haya un momento en que el plan lo aprueba la persona mayor. Y eso le da la vuelta, porque es su plan, ¿vale? Y la manera en que el hijo o hija lo puede explicar es muy, muy poderosa, ¿no? Aquí no vamos a hacer algo, papá, como yo quiero. Vamos a hacer como tú quieres. Y va a venir una persona a casa, te va a evaluar, vas a entender tu situación y te lo va a contar, ¿vale? Eso ayuda mucho cuando es un tercero del sistema público, del sistema privado, da igual, pero que esa autoridad, ¿no?, que contabais al inicio, ayuda mucho que sea un profesional, trabajador social, terapeuta ocupacional, psicólogo, fisio, educador social, etcétera, que, enfermero, doctor, que te ayude a transmitir estos mensajes. Yo diría esos consejos funcionan bien. Y el último estoy sumamente de acuerdo, paciencia, porque normalmente va a decir que no, pero del mismo modo que los que estamos en esta sala diríamos que no. Y es normal. Y poco a poco es eso, es ponerse objetivos que muchas veces la familia lo que dice es que quiero tal, tal, tal. No, vamos a ver, ¿cuál es el principal problema? Vamos a enfrentarnos con el paciente si es capaz de entenderlo. Si tanto el paciente como la familia ve que hemos solucionado un problema, el objetivo no va a ser el 24/7, va a ser además no solo poco tiempo, sino dirigido a un único problema específico, el más importante. El más importante para los hijos o el que el paciente quiera él inicialmente, porque si él ve que esto lo hemos solucionado y llevas razón y en el fondo en esto estoy mejor, vale, ahora voy a por el siguiente. Y ahí ya no me vas a decir que no. Esto me gusta mucho porque muchas veces pensamos en, y yo el primero, y hago autocrítica, demasiado en un horario y poco en una necesidad, ¿no? Es decir, una pregunta que va muy bien es ¿qué te haría de aquí 6 meses estar contento con esta solución? Preguntarle al padre, ¿qué te haría estar bien con esta solución? Y ahí te hablará de su necesidad. Bueno, pues quizá que me acompañe cuando vamos a comprar, porque es verdad que cuando vuelvo con las bolsas me pesa mucho y cada vez compro menos, ¿no? O hija, me lo tienes que llevar todo, o viene el del Mercadona y no lo oigo. Toda esa relación pasa, ¿no? Entonces, cambiar la pregunta, en vez de ¿qué horario querías que hiciese la persona? ¿A qué te harían 6 meses decir que hemos tomado una buena decisión, ¿no? Y ahí es donde sale el problema de la necesidad, porque también las personas cuando se informan están pensando en un horario en vez de estar pensando en una solución y acaban con algo muy caro. Acaban saliendo siempre con algo muy caro. Podrían salir con algo mucho más barato porque hay tecnología. Un ejemplo que se entiende mucho, ¿no? Muchas veces las familias llaman y dicen necesito 24 horas de atención. No, ¿por qué? Porque si por la noche se cae no me voy a enterar. Esto está más que resuelto con tecnología a día de hoy. Entonces, sí que es verdad que si hay un humano, la intervención va a ser al momento, pero es que hay soluciones a día de hoy que te permiten enterarte de una caída y actuar en 8 minutos. Entonces, bueno, pues eso te baja el coste 1.000 euros al mes, 12.000 euros al año, pues a lo largo de 8 años estás hablando de prácticamente la mitad. Los 100.000 que nos faltaban. Claro. Entonces, es verdad que esto te sirve y va en aumento, ¿no? Pero que y llega un momento en que sí que necesitas el humano al lado, ¿no? Pero yo creo que el concepto importante es empezar antes, empezar con la persona, usar la tecnología para eso y tener un plan, no 24, ¿no? Pero esas son ideas fuerza que ayudan a resaltar. Ahora, vale. Buenos días. Nada, bueno, mi nombre es Patricia. Mi pregunta es sobre todo para Oriol. Yo he sido más de 15 años directora de residencias de mayores, con lo cual pues conozco muy bien el recurso y lo que estáis comentando aquí.
Pero yo quería saber un poquito más, también por las personas que estamos aquí. Ahora mismo hay también un proceso de desinstitucionalización, porque al final pues muchos de nosotros acabaremos en residencia, pero otros, en función de la dependencia, del grado que tengamos, pues igual queremos estar en casa el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces hay ese proceso. Yo quería saber un poquito más, porque yo siempre he echado en falta, yo estuve en un tiempo también de mi vida profesional en el servicio de ayuda a domicilio, gestionando, y yo siempre he echado en falta un poco más, un equipo más multi en ayuda a domicilio, ¿no? Que todos conocemos siempre a las auxiliares, ¿no? Yo quería saber ahora este servicio de ayuda a domicilio, con todo lo que tiene que ver también con la teleasistencia avanzada, que hemos mejorado también para poder atender sobre todo la parte también no solo de cuidados más clínicos ni más asistenciales, sino lo que estamos hablando de la parte que hemos mejorado en la parte de estimulación cognitiva también, puesto que las residencias tienen unas ventajas, por lo menos uno comparte, ¿no?, con otras personas, pero en casa pues a veces uno está también muy solo. Pero este servicio, ¿qué nos aporta a día de hoy en la atención más integral, ¿no?, de la persona? Gracias. Pues hago de nuevo un paso atrás y respondo, ¿no? Como pensamos sobre esto en Kida, es que una persona, un plan, pero un plan no puede ser el mismo cuidador quien lo haga, ni el mismo profesional quien lo coordine o supervise. Entonces, como está organizado es en base a la complejidad inherente del servicio y a la duración esperada del servicio, ¿vale? Y esto determina unos 5 segmentos. Por ejemplo, un servicio de alta complejidad de duración baja sería un final de vida a domicilio, ¿vale? En el otro extremo, un servicio de complejidad baja y esperanza muy larga de servicio sería un deterioro cognitivo inicial. Puedo decir algo, alguien que estarás acompañando muchos años, ¿no? Un servicio de complejidad relativamente baja, corto, sería una rehabilitación después de una caída, por ejemplo. Un servicio muy largo y muy difícil, por ejemplo, sería salud mental compleja, bipolaridad, trastornos de conducta. Y en medio, pues un PCC-MACA, ¿no? Un paciente crónico complejo con comorbilidades, donde la complejidad va aumentando y la duración pues puede estar hablando de 2, 3, 4 años con el servicio de domicilio. Este mapa de 5 segmentos en función de la complejidad y la duración esperada determina el precio, el tipo de profesional, el tipo de servicio que tienes que prestar, los objetivos del mismo y, por supuesto, quién lo coordina, ¿vale? Por ejemplo, cuanto más te vas a más complejidad, más te vas a la derecha, más estás pues, trabajando con enfermería, con medicina, etc. Cuando más te vas a la izquierda, por ejemplo, pues, rehabilitación por una caída en el orden físico, pues terapia ocupacional siempre es quien lo coordina en nuestro caso, es en nuestro modelo, ¿vale? O, por ejemplo, un deterioro cognitivo inicial, siempre apostamos, en ese caso, por psicología. También apostamos muy fuerte por trabajo social en la parte de coordinación en PCC y MACA. Eso es como nosotros lo tenemos montado. Entonces, este coordinador o coordinadora del caso o gestor del caso está gestionando entre 100 y 120 servicios, ¿vale? Y ahí es donde conoce al auxiliar, conoce a la persona y su entorno y hace el seguimiento continuado. No solo del cuidado, y esto es muy importante, no solo del cuidado. Si es que las dudas, una vez tienen resuelto el cuidado, aparecen con el resto. Ley de la dependencia, aceptación del hogar, poderes preventivos, planes de prevención, urgencias, cómo las resuelvo, acceso a la financiación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas dudas es la que tiene la persona y no puede ir a 7 lugares distintos a preguntarlo. Entonces se acaba convirtiendo el gestor del caso en la persona que acaba resolviendo las necesidades alrededor de lo que tiene el hijo o hija en este caso, ¿vale? Pero sí, la gran apuesta, y tampoco hemos inventado nada, es que el auxiliar es fundamental allí. Es también fundamental el gestor o gestora del caso. Sí que especializarlo en segmentos nos ha funcionado bien. Y luego por detrás todo lo que es la dinámica de grupo de gestión de casos, aquellos, pero esto está más que inventado, aquellos casos que son más complicados, seguro que lo hacíais también en la residencia, pues el equipo multidisciplinar, pues comentarlos y crecer como equipo. Digamos que eso es un poco como lo tenemos nosotros pensado. Hola. Hola.
Yo también me llamo Patricia, dirijo junto a mi compañero los centros de día Estima. Y antes de hacerle la pregunta a la doctora Ochoa, si me permitís, me gustaría añadir a las respuestas que han dado los expertos al compañero que ha preguntado si hace falta estar muy mal para solicitar la ley de dependencia. Bueno, ya ha dicho Oriol que no, efectivamente, y yo además me gustaría añadir que ante cualquier duda, solicitadla. Es un proceso muy sencillo y bueno, pues ya vendrán los valoradores de la Comunidad de Madrid a decirnos, mira, tú todavía no tienes dependencia, pero si tenemos alguna duda, pues lo mejor es solicitarla y ya está. Y a la otra compañera que ha preguntado qué pueden hacer los hijos, a mí me gustaría añadir para ayudar un poco, basándonos en nuestra experiencia en los centros, en general los hijos y la sociedad tendríamos que dejar de pensar que somos capaces de atender una enfermedad neurodegenerativa, como las que hemos comentado, en casa sin ayuda de profesionales. Que esto lo hacemos mucho. Pensar que cualquier hija o hijo, pues nada, mi padre le han diagnosticado Parkinson, Alzheimer o cualquier otra, pero bueno, yo soy capaz de cuidarlo en casa, no necesito nada. Bueno, pues porque de toda la vida a los mayores se les ha cuidado en casa. Esto no suele funcionar y al final nos llegan a los centros, a las residencias, etcétera, con peor estado general del usuario o del paciente y de la familia entera. Entonces, pues yo creo que lo primero es pensar que no somos capaces de cuidar este tipo de enfermedades en casa y buscar ayuda profesional para que te orienten y empecemos a dar pasitos, como han dicho ellos. Y bueno, la pregunta concreta para la doctora Ochoa es sobre lo primero que ha comentado en cuanto a la unión de cuidadores y médicos. Nosotros estamos en esa lucha diaria de ser capaz de llegar a los médicos y que haya una relación y una comunicación muy fluida por el bien de los pacientes. Y nos cuesta una barbaridad. Y al menos en nuestro caso no es por no intentarlo, de verdad, no es por no intentarlo. Mandamos mail, llamamos, pero no llegamos. Y no sé si aquí entre todos o a ti se te ha ocurrido alguna solución que podamos hacer más allá de lo que ya hacemos, porque realmente los pacientes lo necesitan, necesitan que trabajemos en equipo, aunque el médico siga siendo el director de orquesta, pero necesitan que trabajemos en equipo. Y un gran amigo mío que es ingeniero, el gerente de mi empresa, el otro día que tuvimos una reunión, lo que decía que es que a los médicos no se les puede pedir más. Dice, les decía a mis secretarias, dice, es que es gente que desde los 18 años solo ha hecho eso, medicina, no ha pensado nada más, no tienen otras cosas. Creo que seguimos pensando que estamos en la élite. Evidentemente, si alguien aquí tiene un infarto, la que manda soy yo, no sé si hay más médicos, ¿vale? Pero en el resto no. También a lo mejor nuestra falta de tiempo, ¿vale? O sea, que la propia coordinación, da igual que sea en la pública o en la privada, no nos permite o no tenemos ese tiempo ahora mismo para dedicarlo. Pero creo que es un problema de que los neurólogos o los médicos tenemos que cambiar nuestra actitud. A mí siempre me ha gustado muchísimo la neurorehabilitación, sobre todo de daño cerebral. Yo soy la jefa de servicio de HM Hospital, hay muchos hospitales, tengo varios neurólogos y cada vez que hace falta un centro de día o hay una residencia donde poder mandar al 323 o me siguen escribiendo. Nadie se ha o sea, por más que les pongo una lista de estos son con los que podemos contactar, estos tenemos un buen feeling, este centro, mis compañeros, y son excelentes neurólogos, siguen sin dar la importancia a, joder, que tenemos un acuerdo con unas residencias con centro de día para algunos de nuestros pacientes y tenemos el teléfono de la directora médica. Pues es un problema de los médicos. Creo que tenéis que seguir insistiendo porque a veces te encuentras a alguien como yo que sí lo entiende. Entonces a lo mejor hay algún otro perdido por ahí que no habéis conseguido contactar, pero no hay más solución. Bueno, pues yo quería, como trabajadora social, lo siento, pero es así, aclarar algo que me ha parecido que había
alguna duda, y es que la ley de dependencia tiene que ver con los hábitos cotidianos. Es decir, nos tenemos que preguntar antes de ir a solicitarla, ¿me puedo vestir? ¿Yo puedo ir a comprar? ¿Puedo cocinar? ¿Vale? Es decir, un poco con los cuidados, hábitos alimentarios, hábitos de higiene. De nada servirá pedirla si yo no tengo problemas en eso. Independientemente, ¿vale? Que eso es una ley que podemos solicitar independientemente de la discapacidad. Porque algunas veces puedo tener una discapacidad, pero no me concede la ley de dependencia. Por ejemplo, yo puedo tener la falta de un dedo, ¿vale? Pero a mí no me permite poder llevar mi vida cotidiana, es decir, el poder hacer todo lo que necesito hacer en cuanto al domicilio, ¿no?, donde vivo, y no me van a dar la dependencia por tener una discapacidad. Era un poco aclarar, porque me ha parecido, sobre todo con el primer caballero, alguna duda, ¿no?, que son independientes, que no se tienen por qué solicitar a la vez, y tener muy claro que la ley de dependencia yo no voy a ir a solicitarla si no tengo un problema donde necesite o donde yo realmente no pueda realizar las actividades cotidianas. Solo una cosa, Patricia. Creo que es que tenemos que cambiar, todos los que tratamos pacientes, poner de verdad, acordarnos que el centro es el paciente. Y en medicina el centro sigo siendo yo, que soy la que lleva la bata blanca en la consulta. Y usted espera, por eso se llama paciente. No, tenemos todos los ámbitos decir, igual que los hijos, lo que decíamos, decide el paciente, el centro es el paciente, y tenemos que organizar la margarita a su alrededor, pero el amarillo es él. Y eso nos cuesta muchísimo en medicina. Uriol, has dicho una cosa que me ha llamado la atención. Un Alzheimer son de promedio 100.000 euros. 200.000, pero que con los ingresos que uno puede tener pues se puede convertir en 100.000, me ha parecido entender, y que cuando no hay capacidad financiera para afrontar estos 100.000 euros, entonces lo que suele aparecer es el cuidador informal, siempre en el entorno familiar, y que esto genera pues un coste oculto, me parece que han sido tus palabras, ¿no? Ese coste oculto no debe ser poco significativo, todo lo contrario, me imagino las de horas productivas que las familias pierden, claro, y sobre todo el coste psicológico, emocional de aquel cuidador, mujer, hijos, que tiene que afrontar situaciones para la que no está preparado, ¿no? Yo creo que la gente que toma esa decisión no es porque quiera y porque culturalmente haya vivido siempre que los mayores tienen que estar en casa, sino yo creo que es un problema de prevención, ¿no? Como consecuencia de esta reflexión me han venido dos preguntas y no sé si tenéis la respuesta. La primera es, ¿hay estudios de cuánto es este coste social oculto y que como sociedad estamos afrontando? Y la segunda, ¿cuánto vive un paciente, una persona mayor que coge una enfermedad neurodegenerativa como puede ser un Alzheimer de promedio? ¿Cuánto tiempo tiene que afrontar las familias esta situación? Vale, muchas gracias. Ahí testeando. Sí, hay estudios. De hecho, uno se acaba de publicar ahora con datos de Cataluña, pero extrapolables por parte de Suara, con un estudio que está muy bien alrededor de la estructura familiar y los costes ocultos alrededor de esto, y también el impacto que tiene la mujer en esto. Y se ha hecho junto con la Cámara de Barcelona. Entonces lo buscaremos y lo compartiremos, ¿vale? Desconozco el detalle, se acaba de presentar, pero lo que he podido leer es que estudiaba precisamente esto, ¿no? Y sobre la vida media yo podría dar la estimación, pero creo que la experta es Olga. Los libros dicen que de media 13 años. Es cierto que yo creo que cada vez más, porque les diagnosticamos antes, aunque no siempre invertimos antes, y como les cuidamos muy bien y no se nos infectan, pues después en estado vegetativo prácticamente, que económicamente es un coste de residencia, pero la media son unos 13 años desde que empiezas. Y el impacto es muy, muy significativo, pero hay una clave que es el momento en que tengo elección. Es decir, si tú no tienes ese dinero, en ese momento ya no tienes elección. Entonces lo único que te queda, aunque no te salga cuenta, aunque las mates no salgan, es dejar de trabajar o reducir tu horario para estar cuidando a la persona, porque no hay elección. Entonces hay algo súper importante que es el momento, ¿no? Y el momento es
cuando la persona que va a tener la patología pues está entre 60, 70, 75 años, que los hijos pues estarán entre 40, 35 y demás, ahí tengo una ventana súper importante de ahorro por ambas partes o de contratación de seguros alrededor de esto, ¿no? Porque si no llego muy tarde. O sea, las matemáticas están muy bien, pero ya no estoy en un momento en que pueda generar, ya no tengo alternativa, ¿no? Con lo cual, pues renuncio a mi trabajo y cuido, ¿no? Y el impacto ahí es muy alto. ¿Funciona? Sí. He robado el micro porque la verdad es que os habéis pasado la hora, pero era tan interesante. No pasa nada. Era tan interesante que no quería cortaros. Yo quiero acabar con una última reflexión, que es, he buscado el dato porque sabía que era muy alto, pero no quería decir una mentira, que es el 19% de las mujeres españolas mayores de 45 años no tienen hijos. Puedo inferir, seguro que me equivoco, pero debe ser que un 19% de los hombres, incluso más, tampoco tienen hijos. Entonces, si hago la suma, puedo decir que casi el 50% de la población española mayor de 45 años no tiene hijos. La mesa la habéis centrado en el paciente y en la familia. ¿Qué va a pasar? Es la pregunta que yo hacía sobre la soledad. Entonces, lo dejo aquí porque nos da pie a pensar en muchas más cosas. Ni me he levantado, os doy las gracias. Creo que ha sido una mesa súper interesante. Gracias, Marta, porque te atracamos en el último momento, pero creo que te lo has pasado, creo que te lo has pasado bien. Encantada de haberte conocido, Susana, Oriol. ¿Qué quieres que te diga? Gracias. Y nada, damos paso a la siguiente mesa porque si no iremos muy tarde. Bien. Bueno, agradecer también la participación del público, ¿no? en esta mesa y esperamos de que haya sido también de interés. Lo ha sido súper interesante. Muchas gracias. Bien.